Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana. Hoy es miércoles 20 de agosto. Fernando Carballo y Mávila Huertas. Iniciamos de esta manera el programa y estaremos con ustedes las próximas 2 horas. Sin duda, uno de los temas que abordaremos tiene que ver con la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional que ordena suspender las indagaciones fiscales en contra de la presidenta Dina Boluarte. Más allá del nombre de Dina Boluarte, lo que ha hecho el tribunal es tomar una decisión para interpretar el artículo 117 de la Constitución, evaluar hasta dónde llega, hasta dónde no. Evidentemente, la decisión ha generado controversia y puntos de vista dispares. Por un lado se dice, el tribunal está blindando a la presidenta de investigaciones. Por el otro, se cree que lo que está haciendo el tribunal es salvaguardar de alguna manera la investidura presidencial y evitar que se acumulen carpetas y carpetas que puedan afectar la conducción del gobierno. Pero de eso hablaremos con nuestro primer invitado. Antes, Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos siguen por televisión, por la radio y por las redes sociales. Esto no es un tema constitucional abstracto, tiene que ver directamente con procesos en curso con la señora presidenta Dina Boluarte que quedarán suspendidos por lo menos hasta el 28 de julio del año 26. Digo por lo menos, puesto que se puedan reabrir ahí, dependerá, como lo ha dicho también Mávila Huertas, de que el Congreso que se instale el 27 de julio próximo tenga a bien dar curso a esas investigaciones después de un antejuicio político. De manera que estamos ante un tema que tiene que ver de una manera central con la impunidad en el país desde el punto de vista de quienes son hostiles a esta decisión. Pero le daremos la palabra, Mávila, al doctor Hernández, Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional, que es uno de los 5 que ha firmado el voto en mayoría. Y que además fue el ponente precisamente en la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Doctor, buenos días. Muy buenos días, don Fernando, don Mávila, muy buenos días. Bien, ya nosotros habíamos conversado algo sobre esta decisión anoche, pero sería interesante que usted nuevamente justifique y exponga los puntos por los cuales se ha tomado esta decisión de limitar de alguna manera las investigaciones y en este caso, como decía Fernando, suspender las indagaciones fiscales en curso en contra de la presidenta. Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, señalar que estamos ante un proceso competencial. Un proceso competencial tiene la particularidad de definir, digamos, lo que es el marco de competencias que la Constitución otorga a diversos órganos. Y eso normalmente, si bien es cierto, se activa por un pedido específico, también es verdad que deriva en un análisis abstracto, normativo, donde más que las caras y las personas involucradas lo que se analiza son las competencias. Eso como primera idea. Como segunda idea, el Tribunal Constitucional en ningún momento ha señalado que no se puede investigar a un presidente. Lo que simplemente ha dicho que se pueden hacer indagaciones previas y posteriormente, atendiendo al mandato constitucional precisamente del aforo y de la inmunidad, suspender la investigación hasta que acabe el mandato presidencial. Pero eso aplica para la presidenta Boluarte. Es decir, en este momento hay investigaciones, hay carpetas fiscales abiertas, quedan suspendidas. Sí, indiscutiblemente, porque la lógica, como le digo, es un análisis de competencia de si esas carpetas fiscales o no se realizaron, respetando este marco competencial, que es precisamente lo que ha analizado el tribunal. Entonces, importante aclarar eso, porque no estamos ante una situación, como se ha sostenido, de que uno lo que está haciendo es un blindaje. Lo que creo que se está haciendo es básicamente contemporizar, por un lado, la función investigativa del Poder Judicial y el Ministerio Público, y por otro lado, garantizar también, digamos, la capacidad decisional de un presidente de la República en ejercicio, porque eso es un factor importante de señalar. No se trata de un expresidente o alguien que no tenga la máxima magistratura del Estado, se trata de un personaje político en ejercicio. Y esto es un factor interesante también de, digamos, ver en el derecho comparado que más allá de cualquier tipo de régimen político que se tenga, presidencial, semipresidencial, neopresidencial, parlamentarista o el que fuere,
fuere, en todos existe el denominador común de que se protege al titular, en este caso del gobierno, porque ahí hay una finalidad también importante vinculada con la estabilidad y la gobernabilidad de un funcionario que fue elegido y que de una u otra manera, para desarrollar las funciones encomendadas, requiere un ámbito de, digamos, estabilidad, ¿no? Y de una u otra manera un marco claro que no lo distraiga de sus funciones. Usted le ha contestado a Mávila Huertas diciendo que las investigaciones que se han hecho hasta ahora y que han pasado por allanamientos, que han pasado por largas sesiones en la sede fiscal, todas esas quedan suspendidas, por lo menos hasta que el futuro Congreso el próximo año se pronuncie sobre los casos. Pero si hubiesen nuevas causales de investigación, Dios no lo quiera, es decir, otros Rolex, u otros omisión de funciones, u otros, Dios no lo quiera, sobre todo personas muertas por balas ante una actitud que no sabemos cuál fue de la presidenta. Si hubiesen casos de ese tipo, ¿pudiesen iniciarse investigaciones preliminares? Lo que el tribunal ha habilitado en esta lógica que hemos explicado es realizar actos de investigación. Los penalistas de investigación. Hablemos que claro. Los penalistas podrían tranquilamente llamar indagaciones, ¿de acuerdo? Que consisten básicamente en un conjunto de, digamos, de acciones que, por ejemplo, pueden hacer que el presidente de la República tenga una declaración. Se limita el número de veces, no una, máximo dos, no 3 ni 4, porque la lógica podría llevar a un exceso también. Pero también se puede hacer que el presidente de la República informe sobre algún tipo de hecho, un reconocimiento inclusive de personas, objetos, cosas, etcétera, y también se le puede solicitar información. Justamente el día de ayer con Mávila conversábamos un poco si esto es suficiente o no, y la lógica era fundamentalmente considerar que como se trata de un tema indagatorio, el Ministerio Público podría tranquilamente, ¿no? Y, digamos, utilizar estos mecanismos y buscar, ir esclareciendo lo que considere que el presidente debería aclarar. Eso no significa que las personas de su entorno no puedan ser investigadas. Eso no significa que en las declaraciones que le tome el presidente tenga que tratarlo pues con pinzas. No es así. Lo que pasa es que tampoco se puede ir al otro extremo de habilitar un allanamiento porque el tribunal considera que eso afecta la investidura presidencial y la imagen presidencial. A propósito de ese tema, precisamente del allanamiento, hacíamos también una acotación sobre lo que ocurrió en la investigación de los relojes Rolex, por ejemplo, cuando se encontró documentos, ¿no?, sobre estos relojes adquiridos, luego supimos, por el señor Oscorima, ¿no?, dados en préstamo a la presidenta Dina Boluarte durante el allanamiento a la vivienda de la presidenta. Esto ya no hubiera podido ser posible en aplicación de esta sentencia. Pero tranquilamente se hubiera podido optar, por ejemplo, por una declaración de la presidenta o por un pedido de información o por Pero citar la presidenta al entorno. Negó todo sobre los Rolex al inicio. Pero si lo negó... Presionada por las evidencias, Totalmente. La presidenta reconoció Claro, el obsequio. es perfectamente pero posible. Presionada. En un primer momento ella habló de ahorros, habló de otra cosa, dijo que eran otras joyas unique, que no tenía. Es más, recuerdo algunos ministros incluso que hablaron de la posibilidad de que fueran réplicas esos relojes. Las investigaciones, que fueron más allá, permitieron y de alguna manera presionaron a que la presidenta tuviera que públicamente admitir que Oscorima le había regalado los relojes. Pero con la posibilidad de llamar al entorno, con la posibilidad de pedir información, con la posibilidad de, digamos, solicitar reconocimientos y con la posibilidad de una declaración. Recabar. Claro, es un pedido de información. Eso claro, estaría obligada a entregar documentación. Esa es un poco la lógica. O sea, cuando un fiscal, y esto no es exento a las personas que no estamos vinculados al derecho, cuando alguien quiere hacer una teoría del caso, lo que hace es fundamentarlo. Lo que el tribunal ha tratado de evitar es que se haga de esto pues un permanente, ¿no? Digamos, acoso. Porque ya cuando va más allá de la razonabilidad, uno puede decir, oye, ya estamos en un aspecto que es prácticamente cuestionable y tal vez ya no está buscando investigar, está buscando afectar una imagen. Entonces, yo creo que si una teoría del caso se plantea bien, una o dos declaraciones, una información,
el entorno es perfectamente investigable, o sea, no hay ningún problema respecto de ello. Tranquilamente uno puede lograr el objetivo de garantizar esas pruebas. Permítanos ir a una pausa, después de la cual, por mi parte, quería preguntarle sobre el voto en minoría que ha sido emitido por el magistrado Manuel Monteagudo, que llama la atención sobre dos tipos de delitos o crímenes particulares, que son las violaciones contra derechos humanos y la corrupción. Claro que sí. Porque son graves, tienen un impacto moral enorme sobre la sociedad y porque además han sido objeto de tratados que el Perú ha firmado y que se incorporan al bloque constitucional. De manera que nos dirá usted cómo salvar ese escollo de aceptar lo que ustedes han sentenciado el día de ayer. Se ha hecho público el día de ayer, lleva firma del 15 de julio, no sé por qué se ha demorado tanto, más de un mes después de haber firmado ese documento. Pero en fin, eso no lo explicará si usted quiere. Lo que es importante saber si vamos a tener que faltar a los tratados que hemos firmado en materia de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Vamos a una pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8:17. Estamos conversando con el doctor Pedro Hernández Chávez, miembro del Tribunal Constitucional, que ha votado el documento de mayoría, el voto de mayoría, 5 magistrados, respecto de los límites que deben ser fijados para toda investigación al jefe de Estado o la jefa de Estado para preservar la inmunidad de su función. Ahora, quedó pendiente por mi parte, hay otras cosas sin duda, pero por mi parte le había adelantado un tema de ciertos delitos específicos, como la violación de derechos humanos y la corrupción, que son gravísimos en el Perú y que son objeto de tratados internacionales que hemos firmado y que esos tratados tienen más peso que la ley. En consecuencia, explíquenme, por favor, cómo se hace compatible este freno que ustedes están poniendo a nuestro compromiso de lucha contra la corrupción y por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Con mucho gusto. Usted, antes que eso, inclusive me preguntó el tema sobre la fecha de la sentencia. Digamos, la sentencia fue votada en 2 sesiones, el 10 de julio y el 17 de julio. Y claro, el problema es que cuando hay un tema muy complejo, digamos, pasar de la deliberación y los argumentos que se dan en una discusión verbal a plantearlo por escrito, hay un tiempo. Entonces, lo posterior entre el 17 de julio hasta el día de hoy, que se publica, es la materialización de los fundamentos de voto y los votos singulares por escrito, ¿no? Y además de la firma. La firma me parece que ha sido realizada el día de ayer o antes de ayer mismo. 18 de agosto me parece. Sí, más o menos. O sea, no ha demorado mucho, ¿no? Pero básicamente es un poco el plazo que se demora. Al 18 de agosto. Sí. Así es. Ese es el primer punto. Como segundo punto, yendo a su pregunta, ¿no? Usted señalaba un poco el voto en singular del magistrado Monteagudo, porque con cierto tenemos el mayor de los respetos y siempre nos enriquecemos, creo que mutuamente, con el intercambio de ideas. Manuel sostiene, por ejemplo, en su voto que no podría obviarse el hecho de que el Perú está suscrito a convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y contra delitos, digamos, vinculados al respeto a la vida. Esto lo compartimos plenamente. La diferencia es los alcances que los 5 miembros digamos, que conforman esta mayoría, en este caso puntual del competencial, consideramos que el derecho internacional debe tener en su incorporación al sistema jurídico. Para la posición de Manuel, que es una posición fundamentalmente más en la óptica internacionalista, el hecho de que un Estado se adhiera a una convención prácticamente significa que ya se vuelve algo absolutamente mandatorio. Y eso es cierto, pero está condicionado muchas veces al marco constitucional. Entonces, la Constitución no, digamos, la Convención no está por encima de la Constitución. Y eso lo ha hecho el Tribunal una sentencia en el año 2005. O sea, la Convención y el derecho internacional forman parte del ordenamiento jurídico, pero tienen que ser compatibles con la Constitución. Entonces, en esa lógica, cuando Manuel planteó esto en el debate, y no soy difidente, digamos, el argumento era simplemente, claro, esa obligación existe, pero existe y es exigible cumplirla dentro del marco constitucional vigente. Y el marco constitucional vigente también establece un conjunto de instituciones que hasta ese momento se habían visto fundamentalmente en la óptica procesal penal. La inmunidad, la acusación constitucional, el antejuicio, el aforamiento, el juicio político, son instituciones constitucionales que no se habían tenido en cuenta, menos en ese tratado no se habla de esto. Es más, el debate fue tan interesante que creo que inclusive se ha trasladado y se va a trasladar estos días a raíz de la sentencia a la opinión pública, porque evidentemente tal vez el problema de fondo es el artículo 117 de la Constitución. Tal vez lo que hay que hacer es intentar compatibilizar en un paso más agresivo, para bien,
que ese 117 pueda ser motivo de una reforma constitucional y tal vez incorporar todos esos, digamos, acciones que hacen o que permitirían habilitar que un presidente pueda ser investigado en ejercicio. De acuerdo, pero doctor. entenderá, y permítame terminar la idea, apreciada Mávila, pero entenderá que el Tribunal Constitucional es un poder constituido. No es un poder constituyente. El Tribunal Constitucional tiene como margen de su interpretación el texto escrito de la Constitución. Hacer lo contrario, que muchas veces, dependiendo de los casos, a veces la población solicita, sería que el tribunal se vuelva un constituyente, y eso nos parece a un buen número de magistrados que es algo que no podemos hacer porque no está dentro de nuestras funciones. Para eso, el poder constituyente, sea el pueblo a través de un proceso o el Parlamento a través de una reforma, tendría que pronunciarse, y creo que el tribunal en ese sentido se ha ceñido específicamente a su función. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Será un tema todavía que seguirá generando debate con seguridad, pero le agradecemos su presencia en Ampliación de Noticias. 8:28, vamos a los titulares de la media hora.